Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de Lógica Matemática y a continuación vamos a ver la guía práctica de preguntas sobre el tema que tenemos para la clase de hoy sobre circuitos lógicos y sus aplicaciones. Entonces voy a compartir pantalla. Me confirman por favor si la pueden ver. Sí, entonces ya podemos ir empezando. Listo. Entonces... Eh, bueno, tenemos la primera pregunta. Represente la siguiente proposición como un circuito lógico, ¿sí? Entonces nos están dando esta proposición compuesta. Entonces tenemos que ver a qué equivale. O sea, qué equivale esa proposición como si fuera un circuito lógico. Entonces nos dan varias claves. Incluso hay una al final que incluye dos claves. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para este tipo de preguntas? Entonces, luego tenemos que convertir esta proposición a circuito, así de sencillo. Entonces, vamos a hacer eso. Igual, si ustedes se fijan, aquí acá tenemos, primero, o sea, tener en cuenta que el operador dominante es este, ¿sí? Es un i, es un, es una conjunción. Entonces, esto nos va a decir que esto va a ser un circuito en serie grande, pero va a tener un circuito paralelo, ¿sí? Anterior. Entonces, que está definido por este operador. Entonces, este es el dominante, ¿sí? P, este. Entonces, como vemos, la clave A puede ser correcta. ¿Por qué? Porque es un circuito lógico que es equivalente directamente a esta proposición, ¿sí? Por lo que, o sea, es, estos paréntesis a mí me definen acá, que es, y este operador me definen que es un circuito en paralelo. Y este operador de acá de afuera, el que tiene más jerarquía, este y es una conjunción, es un circuito en serie. Entonces, tenemos que la opción A puede ser posible, pero recuerden que, como ya les indiqué en un ejemplo en la parte teórica, uno puede simplificar esos circuitos. Así como podemos simplificar proposiciones, también lo podemos hacer en este caso. Entonces, para eso tenemos que trabajar con el formato de la proposición, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, pues tenemos eh, que esta proposición, ¿no? No R o no P y P, ¿sí? Entonces, voy a usar mejor la pizarra. Aquí, entonces, no R, aquí no R o no P y P. Bueno, como pueden ver, esta es la proposición. Siguiendo eh, las leyes lógicas, nosotros podemos simplificarla efectivamente. Entonces, aquí, o sea, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos usar la ley de absorción o podemos hacerlo usando la ley distributiva primero y después usando otras leyes. No sé, como ustedes prefieran, pero yo les recomiendo para el examen, por temas de rapidez, hacerlo con la ley de absorción, que eso sale mucho, es mucho más eficiente, o sea, sale rapidísimo. Entonces, pero bueno, ahí ya, eh, como ven, pues sí, sí, igual vamos a comprobar.
a qué es igual esto. Pues digamos que, o sea, por temas pedagógicos lo voy a explicar paso a paso. Entonces acá estoy aplicando distributiva, ¿no? La ley distributiva. Entonces, esta ahí se va a repartir con estas otras dos variables, o sea, no R, no P, y al final pues va a estar todo esto unido a una O, ¿no? No. Entonces recuerden que este es el complemento, ¿no? Complemento, esto va a ser igual a, o sea, si es de conjunción, el complemento conjuntivo, recuerden que eso nos da una falsidad, ¿sí? Y esto, por otro lado, tenemos esto, ¿sí? Entonces, no R y P o falso, recuerden que por las identidades, por las leyes de identidad, o sea, aquí ya aplicamos, o sea, complemento, y aquí en este paso y en el siguiente paso vamos a aplicar una ley de identidad que nos dice que no RP o falso, pues es, no, o sea, es el equivalente a la proposición. No R, no, perdón, es no R y P. No es, a veces es fácil confundirse con los operadores, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, aquí pues ya nos dio esta proposición, ¿sí? Entonces, esto, no, esto recuerden que todo esto se lo pueden ahorrar con la absorción, con la ley de absorción. Todo esto, la ley de absorción los va a llevar a estos mismos resultados. Y recuerden que también, pues, por otro lado tenemos la ley conmutativa, pero vamos a ver si tenemos que usarla aquí en este caso. Entonces volvemos acá al enunciado y ya vimos que esta proposición es equivalente a no R y P. Entonces, en las otras opciones nos dan precisamente el circuito lógico que equivale a esa proposición. No R y P. ¿Sí? No tenemos que cambiar el orden porque pues están en el mismo, corresponde al mismo. Entonces, al final, la respuesta que ustedes tienen que elegir es la A y D. ¿Por qué? Porque incluye a A e incluye a D. Entonces, esta es la que ustedes tienen que elegir como la clave correcta, la E, porque incluye a las dos anteriores que están bien. Tanto A como D son correctas. Entonces, tener mucho cuidado con eso. No se vayan a afanar a responder que es una sola la correcta o así, porque puede ser más, pueden haber más opciones correctas. Entonces, tener en cuenta eso. Listo. Segundo. Entonces, del segundo nos piden hallar del anterior numeral, construya la tabla de verdad e indique los valores en la matriz principal. Entonces, ¿cómo así? Entonces, solamente tenemos dos variables proposicionales. No importa si no son P, Q, sino son P o R, P y R, pero son dos. Entonces, con que sean dos, no se necesita armar 8 filas, sino solamente 4, porque recuerden que la ecuación, ¿no? De 2 a la n, o sea, 2 son los posibles valores de verdad, n son el número de variables proposicionales, que en este caso son 2, 2 a la 2, 4. Entonces, en ese orden vamos a ir armando la tabla acá de no RP. Entonces tenemos PR, o sea, podemos verlo así. Entonces, verdadero, verdadero. Entonces vamos armando la tabla así como lo hemos hecho en clases anteriores, paso a paso, para hallar al final ese valor de verdad. Entonces, P o R, no, PR, entonces la negación de R va a ser
todos los valores de R invertidos, o sea, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y la conjunción de no R con P, tenemos que fijarnos en esta columna y en esta columna. ¿Sí? Entonces, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Entonces, esta es la matriz principal de la tabla de verdad. ¿Sí? Y estos son los valores de verdad. Entonces, si aquí en el enunciado nos indican los valores de izquierda a derecha, efectivamente tenemos que leerlos en ese orden, pero deben corresponder aquí, o sea, arriba abajo, ¿sí? Entonces, este va a ser, o sea, el primero, el segundo, tercero, cuarto. Entonces, el primero va a ser, el primero va a ser falso, el segundo va a ser verdadero, el tercero va a ser falso y el cuarto va a ser falso, ¿sí? Entonces lo tienen que pasar a este formato de horizontal, ¿sí? O sea, lo leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, así es como ustedes comparan, tienen que comparar estos valores con lo que está en el enunciado y eligen la clave correcta. Entonces, si ustedes se fijan acá, eh, espérenme un momento, voy a verificar si está bien. No de falso, verdadero, falso, falso. Sí. Oh, no, creo que ahí puede ser. ¿Será que me equivoqué? Mm. Bueno, en dado caso, bueno, esta es la respuesta correcta, pero yo veo que acá, creo que aquí tengo que corregir el enunciado, las claves, porque sí, porque creo que hay algo ahí que no se me pasó por alto, pues voy a pedir disculpas por eso, porque no me fijé si estaba bien ahí la respuesta, pero sí, entonces acá lo que pasó fue que en la opción, la que tiene tres Fs, aquí se- o sea, la B debe de ir realmente en el segundo, no en el tercero. Entonces, debería ser la opción B, pero aquí lo va a indicar en color rojo. O sea, esto debe ser, eh, perdón, esto, esto tiene que ser, o sea, la opción B. Entonces es realmente, o sea, esto es falso, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Entonces creo que ahí está el error, sí. Sí. Entonces yo igual lo que voy a hacer más tarde es volver a generar la guía, pero ya corregida como tiene que ser con esta pregunta ya corregida, pero como ya vimos, o sea, por el procedimiento validamos y la respuesta correcta pues, es esta, ¿no? Falso, verdadero, falso, falso. Pero si se me pasó ese pequeño detalle, qué pena con ustedes. Bueno, son gajes del oficio. Espero que, pues, agradezco su comprensión, pero igualmente voy
hacer ese ajuste, esa corrección para eh, el curso. Entonces más tarde voy a subir la guía ya corregida con la pregunta que es la correcta. Entonces ahí el orden correcto es este, ¿no? Es este. Entonces, sí. Entonces el tercero dice, diseña un circuito lógico para P o Q. O sea, P delta Q es realmente eh, es esto, ¿no? P y la ruedita que encierra la cruz Q. Sí, es esto, la disyunción exclusiva. Entonces, nos piden diseñar un circuito lógico equivalente a esto, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que volver a las leyes lógicas, las equivalencias que tenemos con respecto a la disyunción exclusiva con la incondicional. Recuerden que la disyunción exclusiva es la negación de la incondicional. Entonces, partiendo de esa ley, en- igual aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, acá vemos que hay efectivamente la disyunción exclusiva, aquí tiene una equivalencia lógica con la incondicional, es su negación, pero a su vez tiene otras que es con respecto a los operadores de disyunción y conjunción. Y también con la negación que es un modificador. Entonces, como ven, entonces de dónde sale esto, pues recuerden que P, si solo si Q es esto, ¿no? O sea, P si solo si Q es esto. Y si nosotros negamos eso, o sea, si nosotros negamos eso, o sea, esto va a estar en, o sea, si nosotros negamos esto, o sea, nosotros estamos aplicando aquí leyes de De Morgan. Entonces, acá este operador, el, el del centro, o sea, el dominante nos va a cambiar. Entonces, aquí va, al final va a ser no P o Q, o no, no Q o P, ¿sí? Esta es una O y esta es otra negación. Entonces, aplicamos otra vez de Morgan, vamos a tener P y no Q, o Q y no P. Y esto a su vez, bueno, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces ahí tenemos que revisar si alguna de estas o si esta también está entre las claves. Si alguna de estas equivalencias está en las claves como circuito lógico, entonces esa es la que tenemos que elegir. Entonces, bueno, acá tenemos la opción A, mm, no, porque recuerden que pues aquí tenemos que comparar es con su equivalencia, ¿no? Equivalente que es este. P y no Q, entonces aquí buscamos en el P y no Q, entonces puede ser la B o la C, ¿sí? Por esto de aquí, P, entonces, y por otro lado tenemos, o sea, efectivamente tiene que ser un circuito en paralelo, el más grande, porque el operador dominante, como pueden ver, es una O, ¿sí? Es una O. Eh, entonces, P y no Q, o Q y no P.
Entonces, revisamos acá Q y no P, pero bueno, esto, o sea, es lo mismo, es lo mismo, Q y no P, o sea, recuerden que estos circuitos también pueden ser conmutativos. En el caso en este caso, que es una conjunción, entonces esta parte que es como un mini circuito en serie, entonces esto es una mini conjunción, o sea, esto de acá, y esto también, lo de arriba. Entonces, y lo grande, lo más grande es una disyunción, que es el circuito en paralelo. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, porque esos interruptores son equivalentes a esas variables proposicionales y a su vez estos circuitos que están aquí son equivalentes a esos operadores lógicos que, que definen la equivalencia de la disyunción exclusiva. Entonces, eso tienen que, por eso es importante pues eh, tener en cuenta las equivalencias lógicas en el formato de conjunciones y disyunciones. Entonces, ahora nos dice, cuarto, construya la proposición a partir del circuito lógico. Entonces, tenemos este circuito y nos dicen que tenemos que hallar su equivalente en formato proposicional. Entonces, eh, aquí, pues, ¿qué tenemos que empezar a ver? Pues, voy a dejar, voy a poner esto acá. Listo, entonces tenemos eh, esta parte P, la primera parte del circuito grande, es un circuito en paralelo. Entonces esto igual vemos que hay como una unión de esos circuitos en paralelo, pero, o sea, por circuitos en serie también. O sea, como ven que hay una secuencia, entonces ese es o sea, aquí ven que está este patrón y este patrón, o sea, esto. Entonces ya nos dice que el operador dominante va a ser en resumen esas conjunciones que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, eh, y entonces tenemos este y este, o sea, son este y este son equivalentes a este y este, ¿sí? Entonces, pero pues puede ser la opción C también. O sea, ya vemos que por descarte, o sea, la opción B no es. Sí, o sea, ya tienen que descartar la opción B como la correcta. Entonces solo nos queda ver si es la B, si es la A, si es la B, no, si es la A, si es la C o si es la E, o si es la A y la C también. Entonces, o sea, la B ya queda descartada, entonces ni se fijen en esa. Entonces seguimos ahí viendo qué podemos representar. Entonces acá tenemos un mini circuito en paralelo, P o no Q. Entonces aquí lo definimos, P o no Q, P o no Q. Entonces puede ser la A, la C, la E, o sea, estamos igual. Y acá pues seguimos en ese orden, no P o no Q, que es otro circuito en paralelo. Entonces, entonces vemos I, no P o no Q o, o P. Entonces, P o R no. Esa ya está. Descartemos esta. Entonces solo no P o no Q y P, o sea, la E no puede ser. No. Espérenme un momento acá que es que tengo que explicar algo antes
algo adicional, o sea, no vayan a descartar la C porque, o sea, puede que no, aparentemente no sea equivalente, o sea, no tenga la misma forma del circuito, pero ya les voy a decir que, o sea, no deberían descartarla por una razón, que no lo hemos simplificado. Entonces, si hallamos una forma, podemos hallar una forma simplificada de ese circuito, entonces tal vez sí sea equivalente, pero bueno, igual hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Tenemos entonces no P o no Q o P, entonces I, P y Q o R, ¿sí? Entonces aquí ya vimos que o sea, la A puede ser la E, mm, la E no, no, la verdad no, porque este debería ser un I, no, digo, no debería ser un I, sino una O. O sea, es esta, entonces, o sea, descartamos la E también. Entonces, vamos a tener que ver si es la A y si es la C también. Y en ese caso, ya sabemos qué pasa y no tenemos que elegir una clave que incluya ambas. Entonces, en ese orden, pues listo, entonces vamos a pasar, entonces, P o no Q y no P o no Q o B o P o P y P y Q o R, ¿sí? Entonces, reviso un momentico mis apuntes. Ya, listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? O sea, aquí, por este lado tenemos esto. Aquí tenemos una asociatividad. Entonces, esta no P con esta P, porque es una serie de disyunciones. Entonces, esto nos va a llevar o sea, eh, o sea, vamos a tener que combinar la ley asociativa con la ley del complemento, pero para disyunción, ¿sí? Complemento, el complemento disyuntivo. Recuerden que el complemento disyuntivo nos dice que si nosotros hacemos una disyunción entre una proposición con su negación, eso nos va a dar un valor de verdad tautológico, o sea, verdadero. Entonces, esto, siguiendo en ese orden, entonces P o no Q y verdad o no Q. Y acá en este lado tenemos que aplicar lo que conocemos como una distributiva, ¿no? Entonces, ya aplicamos distributiva y tenemos esta equivalencia. P o R y Q o R. Listo, entonces acá en el siguiente paso, aquí tenemos, voy a poner en otro verde, P verdadero o no Q. O sea, esto nos va a llevar a una identidad tautológica, ¿sí? Entonces esto nos va a llevar a que esto va a ser verdad. Por otro lado tenemos P o no Q
y entonces tenemos, todavía seguimos teniendo, entonces si se fijan ya tenemos una serie de conjunciones, ¿sí? Y bueno, acá esto con esto, pues esto nos va, es otra identidad, ya esto es otra identidad, pero aquí sí es una identidad contingente porque va a equivaler a esta misma proposición. Entonces, P o no Q y P o R y Q o R. Bueno, esto todavía se puede simplificar más. O sea, esa es la noticia que les quiero dar. Esto se puede simplificar más, pero vemos que hasta ahí lo podemos dejar, porque si volvemos aquí al enunciado, entonces acá tenemos la forma, o sea, tenemos la forma que necesitamos, ¿no? O sea, esta forma nos va a servir para que es la misma que tenemos en la opción C, ¿sí? Entonces, en ese orden, ya sabemos que esta también está correcta. Entonces, si sabemos que A y C son correctas, entonces hay una opción que las incluye a ambas. Y esa es la opción D. Y esa es la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir. ¿Sí? Bueno, o sea, recuerden que no es necesario simplificar todo el circuito, toda la proposición a veces, pero sí es necesario hacerlo para encontrar otra equivalencia que se encuentre dentro de las posibles opciones de respuesta. Listo, entonces nos piden del numeral anterior, o sea, el quinto, dice del numeral anterior, o sea, el cuarto, obteniendo la tabla de verdad, cuántos valores verdaderos y falsos respectivamente se encuentran en la matriz principal. Bueno, entonces, para eso tenemos que armar la tabla, ¿no? La tabla de verdad, que es con 8 filas, porque son 3 variables proposicionales. Y pues, ¿qué forma vamos a usar? Pues la forma más simple, no nos vamos a ir por la forma más larga o más compleja porque pues no nos va a alcanzar el tiempo. Pues, si podemos hallar una forma más simple, estamos seguros de que es equivalente a la original, mucho mejor, entonces vamos a trabajar con esa. Entonces, tenemos, bueno, acá volvemos al... Entonces aquí tenemos que armar la tabla de verdad, ¿no? P, Q y R, ¿no? Entonces, vamos las 8 filas acá. Verdadero, 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 falso. Y así. Verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y por último falso, falso, falso. Bueno, entonces ahí tenemos que lo rápido. Entonces tenemos POR, o sea, el QR lo podemos ir armando ya de una vez. ¿Sí? Porque son estas dos filas consecutivas. Entonces ahí nos fijamos bien. QR es eh, verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso.
Después tenemos POR, ¿sí? POR. Entonces POR es fijarnos en esta fila y en esta fila. Entonces, POR es verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Esto ya tenemos. Y entonces nos falta hallar P o no Q. Entonces no Q, aquí chiquitico, vamos a hacer. No Q es negar todo lo que está en Q. Entonces falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces P o no Q, aquí es igual. Entonces nos fijamos en esta columna y en esta. Esas dos y hacemos una disyunción. Entonces, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y verdadero. Y ya final, entonces tenemos que hacer una conjunción entre estas tres, esta y esta. O sea, entre esas tres columnas, ¿sí? La 1, la 2 y la 3. Entonces acá 1 y 2. Recuerden que aquí pues también estamos aplicando la ley de asociatividad, ¿no? Entonces no es necesario usar los paréntesis porque pues son conjunciones consecutivas, pero igual pues es por simplicidad. Si quieren usarlos no hay lío. Entonces miramos estas tres columnas, entonces evaluamos las conjunciones. O sea, tiene que dar, para que eso sea verdad, todas, todos los valores tienen que ser verdad. Entonces, verdadero, 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 falso, o sea, ahí ya nos dio una falso. La siguiente también nos da un falso. La siguiente nos da verdadero y la última nos da falso. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Pues nos dicen cuántos valores verdaderos y falsos tenemos respectivamente en la matriz principal. Entonces, tenemos contamos las UVs, que son los valores de verdad. Entonces, podemos hacerlo con este color verde. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, valores de verdad verdaderos son 4. Y los valores falsos los vamos a tachar con un color rojo. Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno. Ah, sí, falta. Creo que se me. El último debe ser. El último tiene que ser falso. Espérenme un momento. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso. 3, 4. Sí, ahí creo que me faltó. Ahí me estaba faltando un valor de verdad. Verdadero, pero sí, pero es que acá creo que aquí hay un error. Esperen un momento.
acá, no, el penúltimo no es falso, tiene que ser verdadero. Sí, el penúltimo tiene que ser. Y este sí. Sí, sí, ya está bien. Sí, ese era ese detalle. Sí, sí, es que estoy viendo aquí mis apuntes y sí. Entonces, realmente son cuatro valores de verdad, o sea, igual son cuatro valores verdaderos y cuatro falsos, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro y cuatro, o sea, son pares, o sea, son iguales. Entonces, aquí, viendo las opciones de respuesta, la opción que ustedes tienen que elegir es la de 4 y 4. Bueno, y ya para terminar, entonces tenemos este ejercicio que es una aplicación de los circuitos lógicos, cómo se pueden ahorrar costos de instalación. Dice así, el siguiente circuito ejemplifica el diseño para la instalación de diferentes sensores. Si por cada sensor el costo unitario es de 10 soles, encuentre el ahorro que tendría la instalación con un diseño más simple que el propuesto. Entonces aquí nos dice que pues hay sí, un circuito lógico más simple. Entonces tenemos que convertir ese circuito a una proposición para simplificarlo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá hagamos un poco. Entonces, esto lo tenemos que pasar a un formato de proposición. Entonces, vemos que hay un circuito grande paralelo, grande, grande, ¿sí? Entonces, eh, pero bueno, ahí tenemos una serie de circuitos que están conectados. Entonces, primero nos tenemos que fijar en que hay un circuito paralelo. Y voy a usar otro color. Entonces, tenemos que indicar que hay un circuito grande que es, o sea, esta O, pero también hay una I acá. Entonces, eh, bueno, eh, entonces, bueno, esta IP sería el operador dominante, está ahí acá. Y ahí entonces tenemos que ver si usamos corchete, usamos llaves. Entonces, vemos que acá hay acá en la parte de abajo tenemos un circuito paralelo que tiene a su vez un circuito en serie también. Entonces, viendo eso, entonces acá, bueno, esta la voy a usar para este. O, entonces usamos no P y Q o P. ¿Sí? Entonces este lo ponemos aquí y el acá. Este IP, sí. Entonces ya tenemos esta parte, que es esta parte de acá. ¿Sí? Esta parte de ahí. La primera parte del circuito grande es esa.
Entonces, después tenemos una O que une a eso. Entonces, tenemos la siguiente parte del circuito que es un circuito paralelo y un circuito en serie. Entonces, para eso, entonces acá tenemos, sí, P o Q y Q. Esto une a estos dos y esto, esto nos va a separar todo esto de acá. Entonces, tenemos esta parte, o sea, esta es la siguiente parte que es esto que tenemos acá. Y ya uniendo todo, pues ya tenemos que usar otro signo de agrupación. Y listo. Entonces, esa es la forma más compleja. Entonces, ¿cuántos sensores tenemos? Tenemos que, o sea, para hallar el número de sensores, o sea, o interruptores, es contar cuántas variables tenemos ahí en el circuito. Entonces, tenemos, em, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, el costo, o sea, el costo con esa instalación, el costo para esa instalación con este circuito, o sea, el costo inicial, o sea, o sea, si nos dicen que por cada interruptor son 10 soles, entonces vamos a tener, sí, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 7 por 10. Pues vamos a tener 7 por 10 soles. Y eso va a ser igual a 70 soles. ¿Sí? Ese es el costo si usáramos este circuito, pero lo que nos lleva es que tenemos que tenemos que simplificarlo para reducir ese costo y saber cuánto ahorramos al final con el diseño mejorado. Entonces, para simplificar esta proposición, que es equivalente a ese circuito, entonces tenemos que volvemos a usar las, 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 las propiedades, las leyes lógicas, ¿sí? Entonces aquí recuerden, P o Q y Q. Entonces esto, o sea, P o Q y Q, esto equivale a, entonces espérenme acá, miro en las, entonces recuerden que, bueno, si tuviéramos Q acá, entonces, sí, o sea, esto, esta parte de acá por la ley de absorción, o sea, por absorción, aquí la voy a indicar con otro color, absorción. Esto nos va a quedar Q al final. Sí, esta parte acá, todo esto Q. O, entonces tenemos esto, bueno, esto. Eh, Recuerden que estamos evaluando y simplificando de adentro hacia afuera, ¿no? Eso también es importante. Cuando estamos simplificando proposiciones, por favor, ténganlo en cuenta. No P y Q o P. Esto va a ser equivalente a P o Q. ¿Sí? También por absorción. ¿Sí? Eh, Esto también sale por absorción. Sale Q o P. Q o P. En ese orden. Y tenemos esta P de acá. Entonces vamos bajando.
Esto aquí podemos, ahí volvemos a aplicar otra desabsorción, porque recuerden que hay otra equivalencia que es esta de acá, ¿no? P o Q, ¿sí? Entonces, eh, volvemos acá. Entonces, Q o Q, esto va a ser igual a eh, QOP, ¿sí? QOP. Y esto, QOP y P, entonces volvemos y otra vez absorción. Ven que es una serie de absorciones la que nos está ayudando, son atajos, o sea, nos están ayudando a simplificar muchísimo lo que teníamos antes. Ese monstruo ahora se está volviendo algo más simple, más sencillo de manejar. Entonces, QP y P, esto va a ser igual a P, ¿sí? Y, o sea, P es, o sea, al final vamos a tener este, sí, un circuito con solo un interruptor, entonces el circuito va a tener esta forma y vamos a tener solo un sensor. Pasamos de tener 7 sensores a tener un sensor, entonces el costo final, o sea, el costo después de el costo final va a ser de 10 soles, o sea, porque 1 por 10 es 10, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el ahorro? El ahorro va a ser la diferencia entre estos dos valores. ¿Sí? El ahorro va a ser la razón entre, o sea, iba a decir razón aritmética, bueno, es lo mismo. La diferencia o la resta entre el costo inicial y el costo final. ¿Sí? Costo inicial. Bueno, lo podemos dejar como CI. Lo podemos dejar como CI menos CF. Pues sí, sí es el valor absoluto, realmente, el valor absoluto. Entonces el ahorro va a ser, bueno, esto 70 menos 10 es igual a 60, pero 60 ¿qué? Soles, porque estamos hablando de dinero, ¿no? En esa unidad monetaria. Entonces, el ahorro va a ser de 60 soles. Y volvemos acá al enunciado. Entonces eh, tenemos que buscar ahí entre las claves y la correcta es la B. El ahorro es de 60. No, no vayan a elegir la C porque es el costo final, ni la A porque es el costo inicial, ¿sí? Del circuito. Entonces la opción que tienen que elegir pasamos de un costo de 70 a 10 soles. Imagínense el ahorro tan grande que fue haber simplificado ese circuito, o sea, impresionante. Yo, pues, personalmente, si fuera el cliente de ese consultor, yo lo contrataría siempre. Y bueno, pues sí, qué buena aplicación. Entonces, nada, muchachos, pues ahí les dejo las otras preguntas para que se puedan entretener un rato este fin de semana. Ahí pues hay otras preguntas de simplificación también, de circuitos. Recuerden que hay que convertir a formato proposicional para poder hacerlo.
Tenemos una aplicación con funciones proposicionales, entonces recuerden repasar las primeras clases que vimos también ese concepto. Aquí lo podemos aplicar también. También tenemos lo que son equivalencias entre circuitos, también, o sea, así como hay equivalencias proposicionales, también para los circuitos se aplica. Y tenemos también una, por ahí, una que otra pregunta que son de repaso. Entonces, para que vayan revisando, o sea, esta guía tiene solo 12 preguntas, pero pues yo respondí la mitad, entonces la otra mitad se las dejo a ustedes para que la resuelvan. Entonces, aquí voy a volver acá. Entonces, voy a tomar aquí captura de pantalla otra vez. Entonces, muchachos, por aquí estoy viendo, sí, estoy viendo los comentarios. Sí, es necesario aprenderse todas las identidades. Eh, sí, eh, contestando a este estudiante, pues sí, voy a subir esta grabación al repositorio de la academia. Más tardecito ya la van a tener ahí. Y también la guía corregida con la pequeña fe de ratos ya ajustada pues, de una de las preguntas. Igual, les agradezco mucho por su asistencia y espero verlos la próxima semana. Recuerden que vamos a tener pronto seminario para que por favor asistan muy puntuales. Espero la próxima semana sí estar presente en el horario normal, 8 de la noche hora del Perú. Que estén muy bien. Chao.